Vamos a dar inicio a la presentación en este módulo 3 en relación a colestasis y cómo diagnosticarla. Soy la doctora Adelina Lozano, trabajo en la unidad de hígado del Hospital Arzobispo Loaiza y pertenezco al servicio de gastroenterología y hepatología de la clínica Ricardo Palma. Vamos entonces a presentar cuáles son los objetivos de esta reunión. Entre los objetivos tenemos definir qué es colestasis, hablar sobre cuáles son las manifestaciones clínicas de la colestasis, cuáles son los tipos de colestasis y cómo hacer el diagnóstico de las mismas, y cuál sería un algoritmo diagnóstico en un paciente que tiene colestasis. Muy bien, iniciaremos entonces con definición de colestasis. La colestasis viene de un término que deriva de dos voces griegas. Una es cole, que significa bilis, y la otra stasis, que significa quieto. De tal manera es como si quisiéramos dar a entender de que estamos frente a un fenómeno de una bilis que no fluye, una bilis con éstasis. Dicho esto, vamos a definir a la colestasis como una alteración en la secreción y o flujo de la bilis desde la membrana vasolateral del hepatocito hasta la segunda porción del duodeno, que es donde se drena. Quiero que vean ustedes entonces que dentro del hígado vamos a tener al hepatocito que está en la membrana canalicular, teniendo un drenaje permanente de la bilis y que ésta debería de llegar a través de los canalículos biliares hasta el duodeno. Cuando ocurre un proceso que obstruye en cualquiera de estas partes, entonces vamos a estar frente a un caso de colestasis. Muy bien, miren ustedes lo que acabo de decirles se va a expresar aquí. En este lado izquierdo, mirando yo desde mi pantalla, va a encontrarse la membrana vasolateral sinusoidal en el hepatocito. Desde aquí se hace el transporte de las sustancias que van a ser metabolizadas dentro de la célula hepática, y luego tenemos del lado opuesto a la membrana canalicular. Esta membrana canalicular también tiene unos transportadores biliares, que estos transportadores van a permitir la excreción de estas sustancias que se formaron dentro del hepatocito para que transcurran a través de los canalículos biliares. En los canalículos biliares también vamos a tener la presencia de colangiocitos, donde vamos a tener también la presencia de algunos transportadores biliares. Cuando ocurre, por lo tanto, alteración en estos transportadores biliares, ya sean aquellos que toman las sustancias, que las excretan o permiten el flujo a través de los canalículos, vamos a tener entonces la presencia de colestasis en nuestros pacientes. Por lo tanto, los hepatocitos y las células de los colangiocitos que se encuentran en los canalículos biliares, desde los más pequeños hasta los más amplios, van a estar directamente involucrados en este proceso de colestasis. Tendremos, por lo tanto, alteraciones de enfermedades que van a permitir que estos hepatocitos no puedan secretar la bilis que se necesita secretar por alteraciones en nuestros transportadores biliares, o estos fenómenos pueden ocurrir a través también de los canalículos biliares. Morfológicamente, la colestasis va a estar definida por un acúmulo de bilis en los hepatocitos y conductos biliares. Miren ustedes, esta es una biopsia hepática y en esta biopsia vamos a ver estos trombos biliares. Acá hay uno, luego también
con el puntero estoy señalando el otro trombo biliar, otro más pequeño. Cuando el patólogo mira una histología como esta del hígado, lo primero que va a decir es: este paciente tiene colestasis. Entonces, estos acúmulos de bilis en los hepatocitos o en los conductos biliares nos van a dar a nosotros, desde el punto de vista morfológico, el diagnóstico de colestasis. Clínicamente, ¿qué experimenta el paciente? Clínicamente, el paciente experimenta prurito, fatiga, y cuando la enfermedad ha progresado, el paciente tiene coloración amarilla de los ojos, es decir, tiene ictericia. Desde el punto de vista funcional, va a haber una disminución en el flujo biliar canalicular. Entonces, estamos frente a un paciente que va a tener colestasis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la colestasis? Cuando el paciente no ha tenido manifestación todavía de la ictericia, que aparece tardíamente, las primeras manifestaciones que pueden preceder en algunos casos en meses o años están referidos al prurito y a la fatiga. Y si bien es cierto, son manifestaciones inespecíficas, cuando nosotros hacemos la historia clínica de los pacientes, donde encontramos colestasis, tenemos que hacer pregunta por estos síntomas: fatiga y prurito. Cuando la enfermedad ha progresado tardíamente, entonces aparece la ictericia, que es decir, ya es una manifestación más avanzada y puede ser ictericia solamente de las escleras, pero también puede ser ictericia de la piel. Y obviamente, como es una hiperbilirrubinemia, que es a predominio directo, es decir, estos pigmentos se han filtrado a través del riñón, el paciente puede tener coluria. Y como hay un proceso obstructivo de la vía biliar, el paciente va a tener apolia, es decir, heces que no están tan oscuras como normalmente están por producto de la coloración de los pigmentos biliares, sino heces más bien que son de color más claro, blanquecinos, producto de que no tienen estos pigmentos biliares. Y vamos a tener la presencia de prurito, que es el prurito, hemos dicho, generalizado. Y el paciente va a tener huellas de rascado. Quiero recomendarles que debemos de hacer siempre en la historia clínica, independientemente de la etiología, estas preguntas de relación al prurito y a la fatiga. Y la búsqueda activa de estos signos, que aunque puedan ser inespecíficos, están presentes en las colestasis de cualquier etiología. Muy bien, estamos entonces ahora frente a cuántos tipos de colestasis vamos a tener en nuestros pacientes. Lo importante aquí es hacer un adecuado diagnóstico basado en una historia clínica, donde vamos a incluir estos signos inespecíficos de prurito y de fatiga, que el paciente puede experimentar meses o años antes del cuadro actual. Y vamos a hacer un exhaustivo evaluación del examen físico, donde vamos a buscar presencia de huellas de rascado y vamos a buscar también la ictericia en las escleras. Es importante preguntar por los antecedentes familiares de colestasis, porque existen algunos desórdenes genéticos donde se va a evidenciar que hay una relación directa con antecedentes de colestasis e inclusive de cirrosis en la familia. Por otro lado, el antecedente de colecistectomía y una probable ascensión a coledocolitiasis también es importante tener en la historia clínica, así como una historia personal de consumos de hierbas, de alcohol o de medicamentos, al menos en los últimos 6 meses previo a la visita actual. Por lo tanto, si encontramos alguna de estas condiciones que acabamos de mencionar,
Vamos a valorar esta colestasis a través de 3 enzimas hepáticas: la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa y la 5-alfa-nucleotidasa. Es importante recordar estas 3 enzimas porque con 2 sería suficiente para que nosotros ya podamos establecer el diagnóstico de colestasis, pero en algunos momentos podríamos no tener alguna de estas enzimas y vamos a estar obligados a pedir esta otra tercera enzima para estar seguros que estamos frente a un cuadro de colestasis. Las dos más comunes, las dos más utilizadas, que inclusive están dentro de los algoritmos, son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Quiero recordar acá de que la fosfatasa alcalina, cuando existe una elevación sola en ausencia de gamma-glutamiltransferasa o en ausencia de 5-alfa-nucleotidasa, nos debe obligar a buscar otras causas de su elevación que no sean de origen hepático. Porque la fosfatasa alcalina, si bien es cierto, está en el hígado, también se puede encontrar en los huesos, en el riñón, en la placenta, en los glóbulos blancos. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si vamos a tener una elevación aislada de esta enzima. Y vamos a complementar el estudio de nuestro paciente con la solicitud de pruebas virales y otros marcadores de autoinmunidad que nos ayuden a llegar al diagnóstico final. ¿Qué es importante también? Si bien es cierto, las enzimas fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa y 5-alfa-nucleotidasa son importantes para el diagnóstico, ayudarnos con estudio de imágenes es muy importante, porque cuando hemos diagnosticado colestasis a través de estas enzimas hepáticas, el paso siguiente debería de ser solicitar ecografía abdominal. Y la ecografía abdominal, que es un método común, disponible en cualquier parte y cómodo económicamente, va a permitir evaluar la vía biliar tanto intra como extrahepática. Podríamos utilizar también en determinado grupo de pacientes la colangioresonancia cuando requerimos una mejor caracterización de la vía biliar intrahepática sobre todo, o la ecoendoscopía, que nos permitiría identificar un subgrupo de pacientes en los que existe elevación de la bioquímica de colestasis, pero necesitamos caracterizar qué lesiones podrían ser las causantes de obstrucción de la vía biliar, pero ya más bien extrahepática. Dicho esto, voy a presentar entonces este algoritmo que nos puede ayudar en los pacientes con colestasis, cómo abordar el diagnóstico. Vean ustedes, la enzima más importante es la fosfatasa alcalina. Cuando tenemos la fosfatasa alcalina elevada, el siguiente paso es confirmar el origen de la fosfatasa alcalina. Y nos ayuda a confirmar el origen, preguntar sobre cuál es el nivel de la gamma-glutamiltransferasa, mirar si hay una bilirrubina total elevada a predominio directo y hacer una evaluación del colesterol. Estas elevaciones concomitantes de la gamma-glutamiltransferasa, de bilirrubina total elevada a predominio directo, nos van a ayudar a confirmar que el origen es hepático. Sin embargo, les recuerdo que también podríamos tener algunos casos especiales en los que podemos echar de mano la solicitud de una 5-alfa-nucleotidasa. El siguiente paso, como hemos dicho, sería valorar si la vía biliar está normal o la vía biliar está dilatada. No olvidarnos, por favor, de la historia natural del consumo de hierbas o de medicamentos o de alcohol, que también puede alterar la bioquímica de colestasis.
Miren ustedes, cuando la vía biliar está dilatada, el paso siguiente es hacer una colangioresonancia y mirar si habría una estenosis benigna o maligna en la vía biliar. Por otro lado, cuando tenemos vía biliar normal, el paso siguiente sería mirar si nuestro paciente tiene anticuerpo antimitocondrial positivo, valorar la posibilidad de que este paciente tenga colangitis biliar primaria, sobre todo en el sexo femenino, pero si el paciente tiene anticuerpo antimitocondrial negativo, el paso siguiente sería pedir una colangioresonancia para la caracterización mejor de la vía biliar intrahepática sobre todo, y si encontramos estenosis en el árbol biliar, vamos a decir entonces que probablemente estemos frente a un paciente que tiene una colangitis esclerosante primaria o secundaria o una patología de inmunoglobulina IgG4. Miren ustedes que si el paciente tiene una colangioresonancia normal, el paso siguiente debe de ser una biopsia hepática. Esta biopsia hepática puede revelar la presencia de lesión de conductos biliares muy pequeños que no es posible valorarlos a través de las imágenes como colangioresonancia. Nos puede dar una idea de si hay un fármaco o alguna hierba o medicamento que pueda estar relacionado con este tema de la colestasis. También nos pueden dar información en relación a la presencia de linfomas, de sarcoidosis o amiloidosis que pueden elevar esta bioquímica de colestasis. De tal manera que vamos a empezar con una ecografía, con colangioresonancia, marcadores de autoinmunidad y vamos a dejar la biopsia para los casos en los que no sea fácil ni posible hacer. Bueno, el tema es cómo se origina esta colestasis. Vamos a ver que existen dos niveles en los que podemos tener el origen de la colestasis, a nivel del hepatocito y a nivel del colangiocito o conducto biliar. Cuando el problema está a nivel del hepatocito, vamos a tratar de ver que las causas más frecuentes podrían estar relacionadas con la ingesta de hormonas, con la ingesta de fármacos o condiciones que eleven estas situaciones de las hormonas, porque estas estarían actuando en los transportadores biliares, tanto a nivel del uptake, es decir, del ingreso de estas sustancias del espacio sinusoidal hacia el hepatocito, o por otro lado podría ser de que a nivel del canalículo biliar tengamos dificultades en el exporte de estas sales biliares. Esto está producida generalmente por situaciones de colestasis no inflamatoria. Por otro lado, van a haber algunas colestasis inflamatorias fundamentalmente relacionadas, por ejemplo, con hepatitis virales, sobre todo hepatitis viral de tipo A, en etapa adulta, que da mucho curso colestásico. También podemos tener pacientes que tienen consumo de fármacos o consumo de alcohol o que tienen un proceso de sepsis. Los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos son pacientes que van a tener procesos a veces de falla orgánica multisistémica. Estas condiciones van a liberar citoquinas inflamatorias que van a alterar estos transportadores biliares y el paciente va a tener colestasis. De tal manera que esta colestasis que acabamos de describir es una colestasis hepatocelular. Y en este tipo vamos a tener inflamatorias como los virus, los fármacos, las hierbas, el alcohol, la sepsis, o no inflamatorias como las hormonas, los anticonceptivos, el estado gestacional que altera nuestro balance hormonal y algunas drogas también. A nivel canalicular
vamos a tener también la posibilidad de lesión del conducto hepático de los canalículos biliares y van a estar presentes, por ejemplo, patologías como la colangitis biliar primaria, en la que hay destrucción de los canalículos biliares pequeños, o podríamos tener también compromiso de la vía biliar un poco más grande, y allí está una de las patologías clásicas con colestasis, que es la colangitis esclerosante primaria. Pueden también aparecer tumores o obstrucción por litiasis, es decir, hay un compromiso de los canalículos biliares. Esto, por lo tanto, va a subdividir a la colestasis en dos orígenes, hepatocelular y colangiocelular. La colestasis hepatocelular será entonces por unas patologías que comprometan al hepatocito, como la sepsis, las enfermedades virales, alcohólicas, nutrición parenteral total o drogas, y unos desórdenes genéticos como la colestasis intrahepática benigna recurrente o la colestasis intrahepática familiar progresiva. Hemos hablado de que los pacientes pueden tener lesiones infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, tuberculosis, enfermedades granulomatosas. Pueden también estar invadidas por síndromes paraneoplásicos. Esto puede observarse en pacientes que tengan cáncer renal o enfermedad de Hodgkin. La hiperplasia nodular regenerativa también va a dar un patrón de bioquímica de colestasis, desórdenes vasculares como el síndrome de Budd-Chiari, la enfermedad veno-oclusiva o unas hepatopatías congestivas. No debemos de sacarlas de contexto cuando estamos buscando una etiología difusa de colestasis, e inclusive la cirrosis hepática, que tiene un compromiso difuso, también eleva las enzimas de colestasis. Asimismo, hemos dicho que cuando hay un compromiso de la vía biliar, lo que vamos a tener son pacientes que tienen colestasis colangiocelular. Las dos más importantes de colestasis colangiocelular, por ser enfermedades crónicas autoinmunes, son la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Sin embargo, vamos a tener colangiopatías también inducidas por fármacos, colangiopatías inducidas por el HIV, por la telangiectasia hereditaria hemorrágica, por enfermedades autoinmunes sistémicas tipo poliarteritis nodosa, vasculitis o algunas colangiopatías isquémicas que van a tener un compromiso colangiocelular y van a ser capaces de elevar la bioquímica de colestasis. Entonces estamos mirando que nuestra posibilidad diagnóstica es muy grande. Los transportadores biliares, como lo hemos dicho, que están distribuidos tanto a nivel de los hepatocitos como a nivel de los colangiocitos, juegan un rol muy importante, porque si los procesos inflamatorios y no inflamatorios, aquellos que liberan citoquinas inflamatorias o aquellos que por predisposición genética van a alterar estos transportadores de membrana a nivel del hepatocito y del colangiocito, van a ser los responsables de la colestasis. En tanto, vamos a tener cuadros de colestasis aguda, por ejemplo, obstrucción del colédoco por un cálculo biliar, y vamos a tener cuadros de colestasis crónica que duran más de 6 meses, por ejemplo, colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria. La mayoría de estas colestasis crónicas suelen ser de modelo intrahepático. Por lo tanto, es necesario también para el diagnóstico hacer la pregunta del tiempo de la colestasis, que nos va a orientar al diagnóstico. Vamos a mirar entonces ahora cómo orientar el diagnóstico en este tipo de patologías. Por ejemplo, la colestasis intrahepática, hemos dicho que la de modelo colangiocelular
crónica más relevante es la colangitis biliar primaria y es a la que quiero dedicarle unos minutos. La colangitis biliar primaria es una enfermedad hepática autoinmune. Se caracteriza por elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamil transferasa, con una ecografía abdominal sin dilatación de la vía biliar y con la presencia de anticuerpos antimitocondriales positivos o anticuerpos antinucleares de tipo GP210 o SP100, que son altamente sensibles para el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Cuando hay ausencia del anticuerpo antimitocondrial, pero tenemos el GP210 y el SP100 positivo, la especificidad de estos dos anticuerpos antinucleares llega hasta un 97% para hacer diagnóstico de colangitis biliar primaria. La colangitis biliar primaria es una entidad en la que no existe una estrechez de la vía biliar, sino hay una destrucción de la vía biliar intrahepática de los canalículos pequeños. Algunos pacientes con difícil diagnóstico, con colangioresonancia negativa, van a querer y requerir una biopsia hepática. ¿Qué pasa desde el punto de vista clínico de los pacientes con colangitis biliar primaria? Los pacientes con colangitis biliar primaria en países desarrollados, no es lamentablemente el caso de Perú, va a existir un porcentaje hasta 60% que cursan de manera asintomática, porque en los chequeos médicos laborales, cuando el paciente va a salir de vacaciones, le hacen una evaluación general y ahí encuentran de manera incidental alteración del perfil hepático, fundamentalmente fosfatasa alcalina, y es posible hacer un diagnóstico en etapa más temprana. Por otro lado, vamos a tener pacientes en los que ya va a haber una presencia de fatiga y de prurito, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, enfermedad de osteoporosis, antelasmas o manifestaciones clínicas de diarrea tipo malabsorción de grasas, y esto ya nos va a estar hablando de un estadio mucho más avanzado. Los antelasmas, que son muy patognomónicos, lamentablemente no está muy frecuente en estos pacientes, lo presentan hasta un 30%, pero esto sí que nos indica depósito de colesterol son altamente sugerentes de esta entidad. Desde el punto de vista histológico, hablar de colangitis biliar primaria hay que hablar tratando de ubicar al paciente en cuál es la severidad de la fibrosis que tiene y mirar si esta fibrosis no existe y solamente hay una destrucción granulomatosa de los conductos biliares. Vamos a hablar de un estadio inicial de la enfermedad. Mientras que si ya hay presencia de nódulos de regeneración, vamos a estar hablando del estadio más avanzado. Cuando nosotros tenemos una bioquímica de colestasis, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa elevados, tenemos la presencia del anticuerpo antimitocondrial positivo. Con esos dos criterios ya tendríamos diagnóstico claramente establecido y en esos casos en particular la biopsia hepática no sería tan necesaria para el diagnóstico, pero sí necesitamos mirar cuál es el pronóstico del paciente. Si al momento del diagnóstico el paciente tiene fibrosis avanzada, tipo cirrótica o precirrótica, su pronóstico será mucho más sombrío que aquellos pacientes que los estamos encontrando, diagnosticando de manera temprana. En estos casos, cuando tenemos la bioquímica de colestasis y el anticuerpo antimitocondrial positivo o los antinucleares específicos tipo SP100 o GP210 positivos,
y el paciente no desea hacerse la biopsia hepática, hay estudios que han demostrado que la elastografía transitoria por FibroScan es una buena herramienta para el pronóstico y la severidad de la enfermedad. Esta es una publicación ahora reciente de marzo del 2021 en la que han encontrado puntos de corte. Es decir, si nuestro paciente tiene menos de 6.5 kilopascales, estamos entonces frente a un paciente con estadio inicial de la enfermedad, por lo tanto un paciente con muy buen pronóstico. Mientras que si estamos frente a un paciente que tiene 11 kilopascales o más de 11 kilopascales, estaremos frente a un paciente que tiene mayor severidad de la fibrosis y será un paciente al que necesitamos hacerle controles y vigilancia más de cerca. Al menos estos son los puntos de corte que se han encontrado hoy por hoy, de tal manera que nos están ayudando a establecer los dos grupos, digamos, de pacientes en los que tenemos que tener o más tranquilidad para el seguimiento o hay que estar más pegados a ellos en el seguimiento. Muy bien. Por otro lado, cuando el paciente no tiene anticuerpo antimitocondrial positivo, no tiene historia de ingesta de fármacos, no tiene anticuerpos antinucleares específicos tipo GP210 y SP100, ese paciente necesitamos hacer la búsqueda de si hay o no una colestasis intrahepática familiar progresiva, si estamos frente a una colestasis benigna recurrente, si tiene colangitis esclerosante primaria o si ese paciente es mujer y está embarazada, ver si no tendrá colestasis gravídica gestacional. Entonces, en estos casos, hacer una biopsia hepática nos ayuda mucho. Mirar la historia clínica del paciente también ayuda muchísimo. En el caso de colangitis esclerosante primaria, la realización de la colangioresonancia nos va a permitir establecer áreas de estrechez y áreas de dilatación dentro de la vía biliar intrahepática que ya se vuelven patognomónicas de la colangitis esclerosante primaria. Y si hubieran algunas dudas, la toma de la biopsia con este patrón clásico que le llaman patrón como en cebolla alrededor de los conductos biliares, también nos están hablando de un proceso estenosante fibrótico de la vía biliar intrahepática que nos permitiría, sobre todo en paciente varón, hacer diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria va a ser una enfermedad predominantemente en el sexo masculino, mientras que la colangitis biliar primaria va a ser predominantemente del sexo femenino. Por otro lado, hemos dicho que están dentro de este grupo los pacientes que tienen colestasis intrahepática familiar progresiva. Esta es una entidad de origen genético, se puede presentar en la primera infancia o en la etapa adulta también. Clásicamente tiene una bioquímica de colestasis con gamma-glutamiltransferasa elevada, fosfatasa alcalina elevada y la 5-alfa-nucleotidasa elevada. Van a ser de tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Sobre todo el tipo 3 va a tener una progresión definida a fibrosis y cirrosis. Los otros tipos van a tener una presentación que no es tan clásica y va a progresar a la cirrosis, pero son enfermedades con compromiso de la vía biliar. La biopsia hepática y el mapeo genético ayudan mucho en estos casos. La colestasis intrahepática benigna recurrente tiene, como su nombre lo indica, la presencia de episodios recurrentes de ictericia asociada a elevación de la fosfatasa alcalina, como lo indica
este esquema, al mismo tiempo que se eleva la bilirrubina total, hay una elevación de fosfatasa alcalina. Cuando remite y baja la bilirrubina a niveles normales, también lo hace la fosfatasa alcalina. Y hay un intervalo libre de síntomas durante este periodo que puede ser tan corto como de meses o tan largo como de años. Los valores de laboratorio consistentes en una bioquímica de colestasis intrahepática, donde sobre todo la fosfatasa alcalina está elevada, vamos a encontrar acá la gamma-glutamil discretamente elevada o a veces podría estar normal. Obviamente, en el periodo de la crisis, digamos, la bilirrubina está elevada y el paciente tiene prurito severo, secundario a la colestasis. Una biopsia hepática donde demuestra colestasis, de preferencia centrolobular, la vía biliar intrahepática y extrahepática en estudios de colangioresonancia u ecografía están normales, y ausencia de factores conocidos que se asocien a colestasis como drogas o embarazo son importantes para descartarlos y poder hacer el diagnóstico de colestasis intrahepática benigna recurrente. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la primera participación donde he pretendido que tengamos una idea clara, general, de cómo podrían ser las rutas diagnósticas si encontramos a un paciente que tiene colestasis. Muchísimas gracias.